Bueno, entonces como les comentaba, el día de hoy trabajaremos dos tipos de preguntas más, sobre de las cuales iremos viendo cómo se realizan. También agregaremos con esto más preguntas al banco de preguntas y por último veremos cómo trabaja el banco de preguntas sobre el examen y cómo hacer que éstas sean aleatorias. ¿Ok? Bueno, voy a compartirles mi pantalla para iniciar la práctica o los ejercicios de estas preguntas. Es importante también mencionarles que ya está activa la pestaña o el mosaico, el bloque, la sección, como le quieran llamar, los contenidos del día viernes para que ustedes puedan revisar hoy por la tarde lo que veremos el día de mañana y bueno, cuando hagamos la práctica pues ya tengamos una referencia de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Están ya también los videos de las 3 sesiones, lunes, martes y miércoles. ¿Sí? Y bueno, los productos de aprendizaje que ya revisaremos posteriormente. Bueno, voy a switchear, voy a cambiar a mi curso que tengo como ejercicio, como demo, es este que he llamado sistemas operativos. ¿Sí? Recordarán ustedes que dentro de este curso he estado realizando el ejercicio del examen. Lo tengo. ¿Ok? Evaluación del tema 3. Bien. Ahora entonces, ¿recuerdan ustedes cómo llegar al banco de preguntas? Sí. ¿Cuáles los pasos a seguir? Ahora nos fijamos en el engrane. Engrane, más. Más. ¿Dónde está más? Aquí no está más. Ah, bueno, si ya estamos en lo que es el examen, ahí debe de estar edición del examen. Editar examen. Editar examen, ok. Y luego para ir al banco de preguntas. Más arriba. Más arriba. Ya estoy hasta arriba aquí. Si no mal recuerdo, perdón la interrupción, hay que ingresar a añadir una actividad, ¿no? Añadir una actividad. Ajá. Y de ahí abre la del banco de preguntas. Pero aquí nada más lo que voy a hacer es sumar una pregunta a mi examen tomada del banco de preguntas. Lo que quiero es agregar una pregunta al banco de preguntas. A inicio del curso, ingeniero Eric, en el engrane superior derecho, se puede ir y ahí viene banco de preguntas. A ver, aquí ya estoy en la página principal del curso. Acá, después. Más. Más, ahora sí. Hasta abajo, banco de preguntas. Y ahí están, preguntas y categorías que hicimos ayer. Y aquí está mi categoría del día de ayer. Banco de reactivos del tema 3. Y tengo ya 22 preguntas con las que inserté del documento, de la plantilla para elaborar preguntas, las que fuimos agregando directamente y las que copié del examen. ¿De acuerdo? Y aquí están ya todas mis preguntas y otras que ya tenía por ahí. ¿Ok? Bien, entonces es importante ir familiarizándose con los menús y las opciones. Son muchas las opciones que tiene Moodle y a veces pues nos podemos llegar así como que a perder un poquito. No pasa nada, solamente hay que regresar y estar buscando dónde está la opción y finalmente la tendremos que encontrar. ¿Ok? Bueno, aquí recuerden ustedes nada más un breve resumen de lo que hicimos ayer, que fue crear la categoría, ¿sí? El nombre de la categoría, cuál es la categoría padre, y con eso tendremos creada la categoría. Después nos regresamos a preguntas y entonces estaremos en condiciones de poder ir añadiendo preguntas a ese banco de preguntas
que en este caso le he llamado banco de reactivos del tema 3 y ya tengo 22. Es muy importante que en cada banco de reactivos pues tengamos suficientes preguntas para que podamos ir pues a lo mejor semestre tras semestre cambiando las preguntas base o moviéndolas, actualizándolas, etcétera. ¿Ok? Bueno, voy a crear ahora una nueva pregunta que se llama arrastrar y soltar sobre imagen, ¿sí? Obviamente su nombre lo dice. Vamos a ocupar algunas imágenes para poder formular estas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, iniciamos entonces aquí, crear una nueva pregunta. Voy a desplazarme hasta encontrar esa pregunta. Aquí está. Arrastrar y soltar sobre imagen. Hago la selección y la agregamos. Recuerden, ahorita estamos trabajando para agregar al banco de preguntas. Nombre de la pregunta le voy a poner aquí soltar imagen 01 para fines solamente de referencia del tipo de pregunta que estoy realizando. El texto de la pregunta, ¿sí? El texto de la pregunta, ya tengo por aquí algunas preguntas prediseñadas para fines de hacerlo más rápido, ¿sí? Bien, vamos a indicarle, por ejemplo, en base a la siguiente figura, ¿sí? En base a la siguiente figura, ¿sí? Arrastra los textos, ¿sí? Arrastra los textos hacia su lugar que corresponda, ¿sí? ¿Okay? Ese es el texto de la pregunta, así sencillo, en base a la siguiente figura, arrastra los textos hacia su lugar que corresponda. ¿Ok? Establecemos la puntuación, la que ustedes consideren que requiera esta pregunta en base a su complejidad, a la dificultad, etcétera, ¿sí? O incluso a la cantidad de preguntas que podamos tener, ¿sí? Una retroalimentación general, aquí pues todo lo que puede complementar al estudiante, ¿sí? Respecto al tema o subtema del que trata la pregunta. ¿Sí? Ahora, aquí en esta parte donde dice imagen de fondo es donde vamos a colocar la imagen que vamos a utilizar para nuestra práctica. Voy a buscar el archivo. Ya lo tengo aquí precargado. Aquí la tengo. Abrir. Subir el archivo. Y aquí está la imagen. ¿De acuerdo? Aquí está la imagen. Entonces, sobre de esta imagen vamos a colocar unos textos, unos valores o lo que sea necesario. En este caso vamos a colocar algunos textos. ¿Ok? Bien. Continuamos. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es establecer los ítems que podemos arrastrar, los elementos que vamos a ubicar en la imagen, ¿sí? En este caso, tenemos dos opciones, que puede ser un texto o una imagen. Para este ejemplo voy a colocar un texto, ¿sí? Que va a pertenecer al grupo 1. Y aquí en esta parte, en este recuadro, debo colocar el texto. Y le voy a poner fuerza en X. Voy a continuar. Otro ítem que puedo arrastrar va a ser fuerza en Y. Otro ítem que puedo arrastrar es un texto
diferente que va a ser fuerza en Z, ¿sí? Ahora bien, en base a la figura, ¿sí? Voy también a decirle que me indique cuál es el par en X, cuál es el par en Y y dónde va si está indicado en la figura el par en Z. ¿Ok? Bueno, continuamos aquí colocando texto arrastrable. El par en Y. Y voy a colocar otro texto arrastrable que es par en Z. Bien. Hasta ahí he indicado cuáles van a ser los textos, ¿sí? Los textos que van a presentársele al alumno para que pueda moverlos, ¿sí? Y colocarlos dentro o sobre la imagen indicando lo que representan. Ahora, zonas para arrastrar. Aquí, en esta sección de zonas para arrastrar, voy a especificar, ¿sí? Cuáles son los elementos que puede arrastrar el estudiante en el texto. Ya le dije cuáles son, FX, FY, FZ. Ahora, en esta sección, le voy a decir que son esos los que tiene que mover. Fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, par en Y y par en Z. ¿Ok? Y voy a hacer lo siguiente. Guardar cambios y continuar editando. Cuando hacemos esto, ¿sí? Si no me ha marcado ningún error, aquí yo voy a poder, ya me aparecen estos elementos, ¿sí? Estos elementos que yo voy a configurar. Le voy a decir que el par en Z lo va a colocar aquí. El par en Y va aquí. La fuerza en Z es esta. La fuerza en Y es esta. Y la fuerza en X es esta. ¿Ok? Barajar los ítems cada vez que se intente la pregunta, es decir, que me los ponga desordenadamente, ¿sí? No siempre en el mismo orden. Ahora bien, una vez hecho eso, me desplazo nuevamente y aquí dice usted debe proporcionar un valor para la coordenada. Estos valores ya están establecidos. Permítanme. Denme un segundito. ¿Quién tiene el micrófono? Ok. Bueno, una vez que nosotros hemos desplazado estos pequeños textos, ¿sí? O estos ¿sí? Doctor Mario, tu micrófono. Por favor, ¿sí? Sí, Eric, es que tengo una pregunta. ¿Cómo lo hiciste para la imagen de poder arrastrar las variables que había establecido? No le entendí ahí. Sí le Ahorita entendí para el item arrastrable. Ahorita lo hacemos nuevamente, termino este proceso y rehacemos el ejercicio para que lo veamos nuevamente, ¿sale? Ok, ahora entonces, ya que he terminado esa parte, perdón, aquí me quedé. Cuando movemos estas cajas, ¿sí? Te aventaste. Siéntate. No tengo, me acabo de bañar. Paquito, tu micrófono. Bueno, ya los silencié a todos, ¿ok? Ahora, cuando movemos esto, ¿sí? Estos cuadros, estas cajas que me fueron apareciendo
en la parte inferior de la imagen, ¿sí? Puedo entonces ubicarlos en el lugar que es correcto y en automático aquí se establecen las coordenadas, ¿sí? De cada uno de ellos. Ahorita vamos a ir agregando algunos otros elementos, ¿sí? Guardar cambios y continuar editando. Ya que he terminado, ¿sí? Entonces, vista previa. Y así es como lo vería el estudiante. En base a la siguiente figura, arrastra los textos hacia su lugar que corresponda, ¿sí? O ubica las fuerzas en el eje que corresponda. Y los pares, ubica las fuerzas y los pares en el lugar que corresponda de acuerdo a la imagen. Entonces ya el estudiante, bueno, dice, ah, pues aquí va la fuerza esta, ¿sí? Aquí va la fuerza en Y, este es el par, este es otro par, ¿sí? Y esta es la fuerza, ¿ok? Acá, ahí está, ¿sí? Y vamos a comprobar aquí, a ver qué me dice. Y me dice que es parcialmente correcta, ¿sí? Esto nada más lo estamos viendo nosotros aquí. Recuerden que ustedes van a configurar para que el estudiante, una vez que termine, avance la pregunta y ya no pueda regresar, ¿ok? Si es un examen que no propiamente es de autoevaluación o que pueda estar probando sus conocimientos, etcétera, ¿sí? Bien. Cerramos la vista previa y ya ha quedado, ¿sí? Bueno, voy a cancelar. Y por aquí debe de estar mi pregunta. Funciones, arrastrar imagen, no la encuentro dónde está. Aquí está, soltar imagen 01. ¿Sí? Ahí está la... Aquí está la pregunta que hice, que fue soltar imagen 01. La voy a borrar para volverla a hacer y repetir el proceso, ¿sí? Estoy en mi banco de reactivos, seleccionado primeramente para no mandar la pregunta a un banco que no corresponda. Crear la nueva pregunta. Arrastrar y soltar sobre imagen. Agregar. El nombre de la pregunta. Voy a ponerle aquí. Soltar imagen. Luego voy a volver a poner 01. ¿Sí? Texto de la pregunta. Ustedes ya tienen que tener definida la pregunta, planteada la pregunta, ideada la pregunta para poderla formular ya en el Moodle, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner arrastra, ¿sí? Los textos que se presentan de fuerzas y pares hacia el lugar que corresponda sobre la imagen. ¿Sí? Ahí está ya. Este es el texto de la pregunta. Desplazamos la puntuación que le quieran dar, 10 puntos, 15 puntos, eso ya ustedes lo definen. Nuevamente, la retroalimentación general es muy importante, ¿sí? Aquí, para ampliar los conocimientos de este subtema, consulta, ¿sí? La lección, se me ocurre 3.2 y el siguiente capítulo del libro, por ejemplo. Y aquí ustedes pueden ponerle un, no se me ocurre aquí, movimientos, por ejemplo. Y le pueden insertar un hipervínculo hacia donde está el artículo, hacia donde está el libro, hacia el video, para que el alumno lo repase. ¿De acuerdo?
Posteriormente, en esta sección donde dice imagen de fondo, es donde debemos nosotros colocar la imagen que se va a trabajar. Seleccionamos el archivo, subir archivo. Obviamente aquí ya tendríamos que tener diseñadas, predefinidas, precargadas nuestras imágenes para poderlas utilizar. Selecciono el archivo, subir, y aquí está ya el archivo, ¿sí? Esta es la imagen que yo quiero trabajar. Ahora, ya que tengo la imagen, pues voy a indicarle cuáles van a ser los elementos que le van a aparecer al estudiante y va a poder arrastrar. Barajar ítems arrastrables, ¿sí? En este caso dijimos que son puros textos. Texto, ¿sí? Fuerza en X, fuerza en Y, que igual es un texto que se va a poder arrastrar. Otro texto va a ser fuerza en Z. Otro texto va a ser el par en Z. Y el último texto va a ser, para este caso, par ¿en qué me falta? Par en Y. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, ¿verdad? Hemos colocado lo que le debe de aparecer al estudiante para poder arrastrar. Son estos los textos que le van a aparecer al estudiante, ¿sí? Maestro Luis Manuel. Sí, maestro, buenos días. Cuando se utilizan imágenes, queda como si fuera un rompecabezas, entonces, en lugar de texto. Ahorita estamos usando texto, pero si usamos imágenes es como un rompecabezas lo que se ve. Así es, Ok, efectivamente. muy bien, gracias. Efectivamente. Cuando la desglosamos o partimos la imagen en diversas cajas, cuadros, elementos, efectivamente es como un rompecabezas. Muy bien, gracias, profesor. De nada, maestro. Bueno, entonces ahora, ya que tengo esos elementos, lo que tengo que hacer es indicarle a dónde van a ir colocados esos elementos. Ya sé cuáles son. Ahora tengo que decirle en dónde van. Para esto, en esta sección, zona para soltar, voy seleccionando cada uno de ellos. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Voy a, para que pueda yo ahora, ¿sí? Aquí en mi imagen, ¿sí? Aquí está. Puedo ya, moverlos porque ya le indiqué que son los que se puedo yo arrastrar. El par en Y, que sería este. El par en Z, que sería este. Ustedes indican la zona, ¿eh? Puede ser aquí, puede ser aquí adentro, lo puedo colocar aquí adentro, ¿verdad? La fuerza en Z, a lo mejor aquí o aquí afuera, donde ustedes consideren el lugar más adecuado, ¿sí? Ahí colocan la caja de texto que va a poder el estudiante desplazar, mover, ubicar. ¿Sí? Ya que lo tenemos, ahora entonces, ¿sí? Guardamos cambios y continuamos editando. Nos volvemos a desplazar a la parte inferior de la pantalla y generamos una vista previa. Aquí está, ¿sí? Arrastra los textos que se presentan de fuerzas y pares hacia el lugar que corresponda sobre la imagen. Y aquí pues el estudiante tendrá que ubicar, bueno, cuál es la fuerza en X, la fuerza en Y ya va ubicando, ¿sí? Ahí está ya. Para fines aquí de práctica, ¿qué pasa si un estudiante
hace esto, bueno, pues es parcialmente correcta. Y si valía 5 puntos esto y solamente, vamos a decir, colocó 2 cajas de texto correctamente, pues tendrá 2 puntos. Si solo colocó una, pues tendrá 1 punto. ¿Ok? Bueno. Cerramos esta vista previa. Guardar cambios. Y ya tengo una nueva pregunta. En mi banco de preguntas ya tengo 23, ¿sí? Que corresponden a mi tema que esté desarrollando. Bueno, voy a hacer otro ejercicio. Crear una nueva pregunta. Arrastrar y soltar sobre imagen. Botón agregar. Ahora a esta le voy a llamar soltar imagen 02. ¿Ok? Texto de la pregunta. Ahora voy a cambiar, va a ser de otra área, por ejemplo, y le voy a poner, ubica los cuadros, ¿sí? Para formar correctamente el proceso administrativo, ¿sí? Ok. Los cuadros para formar correctamente el proceso administrativo. Bueno, ya los que son de esta área, pues sabrán más que yo, ¿sí? Establezco la puntuación, por ejemplo, 5 puntos, o le voy a poner 10 puntos, por ejemplo, ¿sí? La retroalimentación general, el proceso administrativo, etcétera, etcétera, ¿sí? Consulta la fuente, revisa el video, etcétera, ¿sí? Y voy a colocar nuevamente la imagen. Selecciono el archivo, ¿sí? Voy aquí a otras preguntas que tengo por acá. Aquí está. Y voy a colocar esta imagen. Abrir. Subir el archivo. Y aquí está ya mi archivo. Entonces, como es un proceso, pues debe de llevar, ¿verdad?, ciertas etapas. Aquí va la etapa 1, la 2 y sucesivamente, ¿ok? Bueno, entonces acá los ítems arrastrables ahora ya no van a ser textos propiamente. Pudieran serlo, pero ahora quiero que sean imágenes que puedo yo arrastrar, ¿sí? Voy a seleccionar un archivo, la imagen, selecciono el archivo, ¿sí? Y esta es la imagen 1, abrir y subir el archivo. Deben ser imágenes solamente GIF, JPG o PNG, que son archivos que ocupan poquito espacio, 10K, 20K, etcétera, ¿sí? No ocupan mucho espacio. Y esto es importante para que cuando cargue la pregunta al estudiante y las imágenes no son pesadas, rápido se le presentan en su navegador, ¿ok? Ahora ya no lleva texto, ahora lleva la imagen, ¿sí? Otra imagen arrastrable. Nuevamente, ahora es la imagen número 2. Subir el archivo. La número 3. ¿Sí? Subimos el archivo. La número 4. Son un buen de imágenes. ¿Sí? La número 5. No, pero cuál ya ni me acuerdo cuál iba. No, esta era la número 4. Si no me pierdo. Abrir. Subir archivo. Ahora voy con la número 5. El que tengamos todo ya prediseñado, pues facilita mucho el proceso. Número 5. Ahora, la número 6.
agregamos más espacios. Me desplazo para encontrar a donde me quedé, 4, 5, 6, ¿sí? Bueno, yo creo que le voy a dejar hasta ahí, si no, no voy a acabar. La número 6 ya está. Bueno, voy a llevar hasta la número 7, ¿ok? Pero en realidad tenía yo aquí 11 imágenes. Subir archivo. Y ahí está ya. La número 7, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos ya las imágenes cargadas, ¿sí? Recuerden, tenemos que ir a esta sección donde dice zonas para soltar y seleccionar. Aquí voy a decir que uno de los ítems arrastrables es la imagen, la otra imagen, la número 3, la número 4, la número 5, la número 6. ¿Ok? Creo que habíamos llegado hasta la número 7. Vamos a ver. Esto ya se amplió demasiado. Aquí está, la número 7. ¿Ok? Y ahí están todas, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando buscamos la imagen de base, ya me aparecen los ítems que puedo arrastrar. Entonces aquí, pues ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy aquí. Señores, ahora voy como que de reversa. ¿Sí? ¿Sí? Y así. De esta manera. Y la otra. Y esto. Y ahí ha quedado. ¿Ok? Claro, aquí me faltan, recuerden, más imágenes que ya tenía yo ahí precargadas. ¿Ok? Ya me aparecen en automático las coordenadas donde está la sección a donde va cada uno de ellos. ¿Sí? Guardar cambios y continuar editando. ¿Ok? Vamos a ver cómo se está comportando, si no me marca ningún error. Todo bien, vista previa. Y aquí está ya. Voy a ampliarlo, ¿sí? Y aquí están ya las imágenes. Aquí a lo mejor son muy grandes, habría que hacerlas un poquito más pequeñas para que se viera mejor. Pero esto ya es cuestión del tamaño de la imagen. Y aquí ya pueden ir arrastrando los jóvenes, los estudiantes, de acuerdo a cómo consideren va el proceso, ¿sí? Pueden comprobarse y me va a decir que es parcialmente correcta, porque a lo mejor le atiné a algunas de estas, ¿sí? Cerrar vista, ¿sí? Y con esto tengo ya mi pregunta de arrastrar y soltar, donde he insertado imágenes, ¿sí? Muy bien. Preguntas con respecto al proceso para crear preguntas de arrastrar y soltar sobre imagen. ¿Nadie? ¿O los silencié muy feamente a todos? Ah, es cierto, ya los silencié a todos, ¿verdad? Bueno. A ver si ahora ya pueden. Maestro, ¿Sí? sin entrar en detalles técnicos, maestro, sin ¿Sí? entrar en detalles técnicos porque no es el tema, este no es el proceso. Sí, está bien. Es correcto, maestro. Solamente era para fines ejemplificativos. Sí, gracias. Sí. ¿Ok? Bueno, ya cada quien. Disculpe, maestro, una pregunta. Las imágenes que estoy viendo en Bonambien, ayer estaba tratando de hacer esta actividad
y la imagen me la hace muy grande cuando la guardo, por ejemplo, en Word y la convierto a PDF, o desde Paint la convierto en JPG, pero me sale muy grande. ¿Cómo le puedo hacer para ajustar el tamaño de la imagen antes de importarla? Antes de importarlas, bueno, eh, mm, podría ser estos cuadros, estas imágenes, yo las hice en el Paint, ¿sí? Los cuadritos y esto lo hice en el Paint y ya los fui guardando uno por uno en imágenes para reducir el tamaño de las imágenes. Yo le podría sugerir un programita, ¿sí? Un programa que se llama Riot, ¿sí? Este Riot, así se llama, Riot. Aquí usted selecciona la imagen, ¿sí? Las imágenes que usted necesite. Para este caso, por ejemplo, de este curso, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿sí? Y aquí le puede dar un resize, ¿sí? Y aquí establecer el tamaño de 200, por ejemplo, si son cajas pequeñas que vaya a arrastrar, pues a lo mejor de 80 por 40, de 60, según sea el caso, de acuerdo a lo que usted vaya a plantear o como lo necesite. ¿Ok? Gracias. Bien, me regreso aquí. Bueno, entonces aquí para fines ejemplificativos es así como nosotros insertamos la imagen de base y los ítems arrastrables. ¿De acuerdo? Bueno, termino esta pregunta así como está. Me voy a regresar un poquito a soltar imagen 01. La voy a editar. Vamos a pensar que tuvimos algún error, alguna falla, o quiero corregir, quiero modificar, y entonces vuelvo a editar esa pregunta para mostrar lo siguiente. ¿Sí? Estos ítems o zonas para soltar, perdón, ítems arrastrables, ¿sí? Por ejemplo, puedo distinguir las fuerzas son a lo mejor, pues, un elemento de la figura y los pares son otro elemento de la figura, a lo mejor diferentes a las fuerzas. Entonces, le voy a decir que las fuerzas son el grupo 1, ¿sí? Y los pares, acá, ya donde tengo los pares, va a conformar el grupo número 2. ¿Sí? Vamos a ver cómo esto se visualiza. Guardar cambios previamente para que se actualice. Vista previa. Y ahora voy a ampliar esta pantalla y observa. Me está ya dando como referencia, me dice, mira, las fuerzas van en los espacios en blanco. Son 3 y los pares son 2. Esto es como si fuera una pista, un tip para que el estudiante reflexione y analice. Ah, mira, los pares son los que van acá y dan vuelta y las fuerzas como que nada más se siguen derecho. ¿Ok? Esto es lo que ocurre, ¿sí? Esto es lo que ocurre cuando nosotros seccionamos o establecemos los grupos. Comprobar y me dice que la respuesta es correcta. ¿Ok? Cierro la vista previa, ¿sí? Y esto entonces ocurre aquí, en los ítems arrastrables. Maestro Luis Manuel. Sí, hay forma de, si toda la pregunta vale 5 puntos, pero una de las imágenes tiene más valor que otra, ¿se puede asignar un mayor valor a una de las respuestas que a otra? ¿O se divide esos 5 puntos parejo entre todas? Se divide Solamente. parejo. Ok. Se divide parejo. Hasta abajo hay una casilla que dice texto. ¿A qué se refiere esa? Vamos a hacer ok, perfecto.
esta parte. Texto, aquí por ejemplo, el texto que quiero que aparezca, por ejemplo, fuerza en el eje X, ¿sí? Que es FY, que significa fuerza en el eje Y, por ejemplo, ¿sí? Fuerza en el eje Z. Y aquí puede ser par, no sé, a lo mejor me corrigen, par o momento en el eje Z, ¿sí? Par o momento en el eje Y, ¿sí? Guardar cambios, continuar editando. Vista previa, perdón, aquí, vista previa, ¿sí? Maximizo, ¿sí? Y lo único que hace es indicarme por aquí, ahí, bueno, no me apareció, pero aquí me tenía que visualizar el texto, fuerza en X, fuerza en Y, par, etcétera, ¿sí? No me apareció. Modo diferido. Comenzar de nuevo con estas opciones. No me aparece ese texto, ¿sí? Que me debería de aparecer con esto de las fuerzas. A ver, vamos a llenar esto. Y ahorita visualizamos. Y, Z, comprobar. No me están apareciendo esos textos que me debieran de aparecer justamente en la parte inferior para indicarme qué representa cada uno de ellos, ¿sí? Es lo que esa sería la intención de estos textos, ¿sí? Que aparecieran abajo las referencias de cada uno de ellos. Vamos, en un momento más a ver si hacemos una vista previa ya en todo el examen y a ver si ahí ya me están apareciendo, ¿ok? Muy bien, gracias, maestro. Y de nada. Guardar cambios, continuar editando y con esto, bueno, concluyo esta pregunta de guardar, de arrastrar y soltar y estableciendo grupos. Estableciendo los grupos, ¿sí? De cómo puedo yo a través de esta agrupación darle un pequeño tip al estudiante para que ubique los elementos en la imagen. ¿Okay? Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, está muy bien. Bueno, ok. Ninguna. ¿Sí? ¿Escucho? Bueno, vamos ahora a pasar a las preguntas de tipo numérico, ¿sí? Las preguntas de tipo numérico me van a permitir establecer preguntas donde el estudiante tenga que responder el resultado o deba escribir un número, un valor, una cantidad. ¿De acuerdo? Bien. Ya las he precargado aquí. Previamente tengo 4 ejercicios. Ah, perdón, me falta una de soltar imagen. La voy a hacer a lo mejor un poquito rápido porque ustedes ya dominan en este momento el proceso. Agregar. Esto me va a dar oportunidad de tener más. Arrastrar imagen 03 y mueve la caja de texto hacia la función que corresponde. ¿Sí? 5 puntos más para el examen. Archivo, seleccionamos el archivo. Aquí está la imagen. Subo el archivo. Aquí está. Los ítems arrastrables, voy a decir que nuevamente son imágenes. ¿Sí? Función seno.
Ahora voy a colocar la función tangente. El orden aquí no importa, ¿sí? Ya después ustedes al momento de moverlos, pues ya le dan el orden correcto sobre la imagen. Por último, la 4, que sería esta, por ejemplo. ¿Ok? Subir el archivo, ya que tengo todos estos elementos que puedo ya mover y soltar. Le voy a decir aquí, ay, Dios, ¿dónde están? Bueno, voy a ver, guardar cambios, continuar editando. Ahí está la imagen. Zonas para soltar, ítem arrastrable, función seno, tangente, coseno y cotangente. Ahora ya me aparecen aquí, función cotangente. Aquí la voy a ubicar. Bueno, tienen prendido un mic. Función tangente y función. Guardar cambios, continuar editando. ¿Podrían por ahí apagar sus micrófonos? Revisen quién tenga prendido el micrófono. Guardar cambios y continuar editando. Vista previa. Y ahora entonces observa, ¿sí? Ya el estudiante tiene una imagen con algunas gráficas, ¿sí? Y podrá ir arrastrando hacia donde considere es la función correcta. ¿De acuerdo? Ahí está ya. Y comprobar. Parcialmente correcta. Aquí nada más es para fines de ver cómo se va comportando la pregunta. Ok, bueno. Ya tenemos otro ejemplo más de cómo puedo hacer esto. ¿Por qué aquí no le pusimos texto? Porque como las palabras son diferentes en tamaño, si son diferentes en tamaño, entonces aquí la palabra seno pues ocupa menos espacio que la palabra tangente y entonces dice, pues casi las va a ubicar, no tanto porque sepa cuál es la función, sino por el tamaño de la cajita, ¿ok? Entonces aquí, cuando yo hago esto como imagen, todas tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Bueno, ahí está otro detalle que pudiéramos encontrar al momento de hacer este tipo de preguntas. Bien, ya tengo 25 preguntas. Ahora vamos a revisar las preguntas numéricas. Pero antes, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que vimos de arrastrar y soltar, ya sea texto o sea imagen? No. ¿No? Todo Ok. está claro. Bueno, esto ya, el desarrollo de preguntas de esta naturaleza, pues implica a lo mejor previamente un trabajo adicional de preparar las imágenes, preparar las que van a ser las respuestas, ver que la imagen sea de calidad para que no se distorsione, y pues un poco de trabajo, ¿no? De edición de imágenes, cortar, guardar, modificar el tamaño, etcétera, ¿sí? Pero finalmente, una vez que ya tenemos las preguntas, pues realmente lo demás es muy sencillo, ¿sí? Ya las tengo precargadas. Vamos a revisar estas 4 preguntas numéricas, cómo están constituidas, cómo están desarrolladas y viendo cómo se van visualizando en pantalla. La numérica número 1 que tengo aquí es la siguiente. Entonces, recuerden, la numérica es para que nosotros planteemos preguntas donde el estudiante tiene que dar como respuesta un número, un valor. ¿Ok? Previo cálculo, obviamente, ¿verdad? Que lo force a hacer un cálculo, un trabajo, un análisis. ¿Sí? Mi primera pregunta es, calcular el nombre de la pregunta, pues aquí ya la puse, numérica 1.
en base a cada quien a su tema, pues le pondrá el nombre, ¿sí? Calcular la probabilidad de que salga un número entre 1 y 98 al sacar una bolita de una bolsa con 100 bolitas numeradas del 1 al 100. Escriba la respuesta de la probabilidad como porcentaje. Fíjate, le estoy dando las instrucciones al estudiante. Escriba la respuesta de la probabilidad como porcentaje, 35%, 40%, etc. Debe incluir el símbolo de porcentaje sin dejar espacios. De lo contrario, aunque el valor sea correcto, la plataforma lo marcará como incorrecto. Oiga, profe, es que yo sí le puse el 40 o el 80, sí, pero no indicaste si eran metros, kilómetros, newtons, megabits, megabytes, kilowatts, etcétera, ¿sí? Es incorrecto. ¿Ok? Entonces aquí ya están las instrucciones para que no haya después ningún problema. La retroalimentación. Es importante recordar lo que ustedes aquí quieran colocarle, el valor de la pregunta, ese ya ustedes lo dominan perfectamente. Entonces ya he planteado la pregunta, aquí está. Ahora, las respuestas, ¿sí? La respuesta correcta es 98, ¿sí? 0% de error, porque es un valor entero. No debe ponerme aquí 98.1 o 89.9, no, es 98. ¿Sí? Y cuando el estudiante ponga 98, la respuesta es correcta. Aquí solamente hay una respuesta correcta, ¿de acuerdo? Que es el 98. Ahora bien, vamos a ver cómo se comporta esto. Vista previa. ¿Sí? Aquí está ya el planteamiento de la pregunta. La respuesta, por ejemplo, si le pongo 95, ¿qué me va a decir? Esto es incorrecto. Es incorrecta la respuesta. Voy a probar si dándole el 98 es correcto. Ahí está. Parcialmente correcta. ¿Por qué es parcialmente correcta? El símbolo de porcentaje. Por el símbolo del porcentaje. 98%. Comprobar. Ahí está ya. Y ahora sí, la respuesta es correcta. Esto es lo que tiene que responder el estudiante. 98%. Si le deja un espacio, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué hace la plataforma. Me dice que es correcto. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Aunque aquí yo le dije, ¿verdad? Que debe incluir sin dejar espacio. ¿Ok? Preferentemente para que se vea bien la respuesta, aunque aquí ya estamos viendo que me la puedo tomar como correcta, ¿sí? Porque tiene la unidad. Ahora bien, ¿cómo establecí ese porcentaje, eso del porcentaje? ¿Cómo le dije que tenía que revisar que te llevara el porcentaje? De la siguiente manera. Aquí, en tratamiento de unidades. ¿Sí? Perdón, acá, en unidades. Le estoy diciendo que la unidad es el porcentaje y el multiplicador es 1. Es decir, el valor que ponga su multiplicador es 1, no se modifica y así queda. ¿Ok? Porcentaje. Ahora, voy a cambiarle. Vamos a pensar que estos sean newtons, por ejemplo. ¿Sí? Guardar cambios y continuar editando. ¿Sí? Vamos a pensar que construí así la pregunta y hago una vista previa y le digo 98%. Comprobar. Y me dice que es parcialmente correcta. Ay, caray, ¿por qué es parcialmente correcta? Porque, bueno, cometí un error o no puse la unidad adecuada. O que debe de ser. Newton. Comprobar. Ah, ahora sí es correcta. Cerrar vista previa. Y aquí es donde yo especifico en qué lo tienen que expresar. Metros, kilómetros, megabytes, kilobytes, kilobits, voltaje, watts, joules, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Aquí le voy a dejar el porcentaje. Maestro Luis.
En las unidades hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a probarlo. N. Sí. Guardar cambios. Sí. Voy a probarlo, vista previa. Y le voy a poner, por ejemplo, 98 newtons. Comprobar. Parcialmente correcta. Significa que sí hace distinción. Ahora bien, Gracias. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar entonces que para resolver eso agrego unidades. Pueden ser, por ejemplo, que habíamos dicho, newtons. A lo mejor alguien pone por error, por equivocación, newtons en minúscula, ¿verdad? Guardar cambios, continuar editando, porque a lo mejor no sea tan gravoso finalmente si los newtons los puso con N mayúscula o con N minúscula. Eso pues el maestro expertise en ese tipo de asignaturas, ¿verdad? Pues lo podrá decidir y establecer. ¿Ok? Aquí para fines, uy, ya me marcó aquí un error. Ups, me regresó. Bueno, vamos a ver si no me perdió mi pregunta. Esta situación. En un segundito. Banco de preguntas. Selecciono mi banco de preguntas. Aquí están, 25. Y esta era la numérica 1, ¿verdad? Aquí está. Continuamos editando. Espero que no me siga marcando ese error. Intentos múltiples. Tal vez no me esté permitiendo hacerlo con el mismo multiplicador. Tal vez, ¿eh? Vamos a volverlo a intentar. N minúscula. Guardar cambios. Me está marcando el mismo error. Vamos a probar con otro multiplicador para fines nada O a lo más. mejor espera a una tercera unidad. No. No, no necesariamente. Pero sin embargo ahorita lo hacemos. O vamos a probar con M, por ejemplo. ¿Sí? El multiplicador sea 1. Guardar cambios y continuar editando. Ahora sí. No es tanto en el multiplicador, tal vez a ver, vamos a ver ahora cómo se visualiza. 98, si le pongo M, pues tendrá que ser igual correcta. Si le pongo M, comprobar, igual tendrá que ser correcta. Bueno, aquí en teoría me tendría que estar diciendo que puedo agregar, ahora por ejemplo, otra N, y aquí cuando le pongo N es cuando me está queriendo respingar esto. Sí. Entonces, no sé aquí, F, así, no sé exactamente por qué cuando le pongo la N minúscula me esté marcando error. Probablemente, como si fuera un duplicado. Cuando la pongo solita, sí me lo está dejando. ¿Okay? Voy a intentarlo nuevamente y entonces podré establecer así como un tipo conclusión. Agrego otra N, mismo multiplicador, guardar cambios y no. Como si estuviésemos duplicando N y N. ¿Ok? Bueno, finalmente a través de esta práctica, de este ejercicio, pues ustedes podrán ir visualizando qué colocan y qué no colocan. ¿Ok? Bueno, lo podemos dejar así con N mayúscula, con M o con cualquier otra letra. ¿Sí? Para mi caso, pues ya lo voy a quitar. Ya nomás dejo el porcentaje. Guardar cambios. Hago mi vista previa. Y aquí está ya mi pregunta. ¿Sí? Calcular la probabilidad. Y bueno, pues aquí ya el estudiante tendrá que responder de acuerdo a sus conocimientos que tenga y a que pueda resolver este problema. ¿Sí? Guardar cambios y paso a la siguiente pregunta. La numérica número 2. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de cómo trabajar las preguntas numéricas con lo que hemos visto. Ingeniero, una pregunta. Sí. Si el resultado es un coeficiente y no necesitamos de unidades, en la caja respectiva no ponemos nada. Así es. En la caja lo dejamos las unidades vacías, sin nada. Eric, una pregunta. Sí.
Se pudiera hacer, bueno, ahí en el caso que mencionaste de ejemplo, solamente preguntamos un reactivo. ¿Se pueden preguntar varios reactivos en el mismo caso? No, ¿verdad? No, Nada más es no, una. solo uno. Solo uno. Ujú. Gracias, Eric. Ok. ¿Alguien más? Maestro Eric, fíjate que ahorita yo tuve la experiencia de que precisamente alguna ocasión contestaban con minúsculas las unidades y se lo estaba mal y yo pensé que había sido por mi error mío de que no había puesto esta unidad también en minúsculas, pero a lo mejor recapacitando un poco sería para poder tener constancia en el manejo de las unidades, ¿no? Si es Newton, pues N mayúscula, así lo maneja la bibliografía, así lo manejo en clase, y tener eso presente, ¿no? Para que no se nos presente esta situación. Sí, es muy importante, como les decía yo, aquí nada más para fines ejemplificativos, pero ya, por ejemplo, como les comentaba, en la expertise de cada uno de ustedes, decir, bueno, pues, como dice el maestro Pagolas, es decir, si son megabytes, pues es M mayúscula y B mayúscula. Si son megabits, es M mayúscula y B minúscula, ¿sí? O sea, es que son megabits, profe, pero lo puse en mayúscula, no, pues esos son megabytes y es otra cosa. ¿Ok? Entonces, si son Newton, Joules, volts, potencia, lo que vayan a manejar, ¿verdad? Deberán de especificarse, pues preferentemente que lo escriban correctamente y ya nosotros en el tratamiento de unidades, pues lo estableceremos para que se haga esa evaluación. ¿Ok? Muy bien, gracias, Inge. Voy a pasar a la numérica número 2. Aquí, bueno, pues para agregar la pregunta de tipo numérica, crear nueva pregunta y numérica, ¿ok? Y entonces pues ya llegaremos a algo como esto. Aquí la caja, la pregunta numérica número 2, ¿sí? Aquí tengo otra pregunta, por ejemplo, si se unen 3 redes como se muestra en la figura, aquí está mi figura, ¿cuántas computadoras con su IP dinámico y único se pueden conectar? Aquí el estudiante, bueno, pues si es una pregunta de la materia de redes de computadoras, pues ya previamente con todo el estudio, el conocimiento, las clases, etcétera, pues ya podrá determinar esto, ¿sí? Y acá yo en la respuesta, pues le voy a poner, por ejemplo, 759. El margen de error es 0 porque no puedo conectar 7.1 computadoras, ¿sí? Calificación 100%. En tratamiento de unidades no tengo nada, como decía el maestro Kapner, ¿sí? No tengo más ninguna unidad y eso lo establezco acá. No se emplean unidades para nada, es un valor, ¿sí? Solamente es el valor solito y aquí lo indico, no se emplean unidades. Para el caso anterior del porcentaje, aquí entonces yo le decía, debe darse la unidad que será calificada, el porcentaje, la N, etcétera, ¿sí? Aquí no se emplean unidades, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo aquí no tengo habilitado esto que digo, no empleo unidades, acá en unidades no me deja colocar nada, porque ya le dije que no se emplean, por lo tanto este no se habilita, ¿sí? Voy a ver cómo se ve este ejemplo. Y así sería. Si se unen 3 redes como se muestra en la figura, ¿cuántas computadoras con su IP dinámico y único se pueden conectar? Pues aquí ya responde el estudiante, ¿no? Pues 850. Incorrecta. 759. Ok. Eso va a ser correcto. ¿Ok? Bueno, a lo mejor hay un alumno que diga, y si le pongo 7, 5, 9, ¿qué me va a decir? Correcta, mira. ¿La viste? ¿Sí? Obviamente, pues solamente que estén jugando con esto, pero normalmente pues va a decir 759, 325, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si un estudiante dice, bueno, 325.58 computadoras? Comprobar, pues eso es incorrecto. ¿Ok? Bien, y este es el comportamiento de la pregunta como ya se le presentaría al estudiante. Bien, este es otro ejemplo de pregunta numérica, ¿sí? Guardo los cambios que haya yo hecho
y ya queda registrada mi pregunta, ¿sí? Voy con la numérica número 3. Vamos a ver qué puse aquí en la numérica número 3, ¿sí? Aquí está. Una masa de 2 kilogramos cae 400 centímetros. ¿Qué cantidad de energía potencial gravitacional perdió? Exprese los valores de las respuestas con un máximo de 2 decimales y en joules, colocando después del valor de respuesta la letra J. Ya le estoy diciendo que ponga J sin dejar espacios, porque la J representa los joules, ¿sí? Bien. Por ejemplo, 789.45 joules. Voy a poner esto más grande para que se pueda apreciar. Ahí está ya. Este es otro ejercicio que le estoy dejando al estudiante. Obviamente, para él dar la respuesta, pues a lo mejor tendrá que hacerlo ahí en su libreta, en una hojita, hacer los cálculos, las cuentas, la gravedad, etcétera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no le estoy diciendo que considere la gravedad de 9.8, 9.81 o 3 decimales. Entonces puede emplear 9.8, 9.81. Para este caso, donde maneja decimales, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al tratamiento de unidades y le voy a decir que debe de darse la unidad que será calificada. En este caso, ¿cuál es la unidad que será calificada? Los joules, la J, ¿sí? Ahora, puede ponerse a la derecha o a la izquierda. A la derecha, pues normalmente estas unidades de medida, kilómetros, centímetros, pero si hablamos, por ejemplo, si fueran pesos, si fueran euros, pues entonces le diría que el símbolo debe de ir a la izquierda, ¿sí? Como está aquí el ejemplo. Ahora bien, ya le dije que voy a tener unidades. Y la unidad es joules. Y el multiplicador es 1. ¿Ok? Ese es el multiplicador. Bien. Vista previa de cómo se va a ver esto. Y aquí está ya el ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta a esto? 78.48. Aquí ya no tengo un margen de error de 0. ¿Sí? ¿Por qué no tengo margen de error de 0? Porque si un estudiante ocupa 9.8 para la gravedad y otro estudiante utiliza 9.81, el valor puede variar, puede cambiar en alguna décima o en alguna centésima, ¿sí? Entonces aquí es donde yo establezco un margen de error. Es decir, un valor que coloque el estudiante con más menos 0.1 del valor correcto, se lo va a tomar como válida la respuesta, ¿sí? Es decir, aquí los valores van a estar en el rango de 78.38 a 78.58, ¿sí? Ese es el margen de error. Oye, es que el margen de error quiero que sea menos, pues ponemos menos, 0.5. O quiero que sea mucho menos, 0.01. Bien, ustedes establecen ese margen de error, ¿sí? Es decir, el rango, ¿sí? Sobre el cual más menos va a estar la respuesta, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta es 78.48. Guardar cambios. Voy a una vista previa. 78.48. Lo compruebo. Esto es correcto. Ah, pero ¿qué me faltó? La J. Comprobar. 70, ahí está ya. Pero ¿qué pasa si le pongo 78.50? También es correcta. Si le pongo 78.38, también es correcta. Pero si le pongo 78.37, ya es incorrecta. ¿Ok? Bien, así es como vamos a manejar los márgenes
de error para respuestas que implican, ¿sí? Decimales y que por alguna situación como las que les platico pudieran tener algún error, ¿sí? O alguna variación en el resultado, ¿sí? Pero que aún así sigue siendo correcto o válido, permitido, aceptado. ¿Sí? Preguntas con respecto al manejo del porcentaje de error o el valor del error. Nadie, ok. Guardar cambios. Una pregunta, ingeniero, ¿cómo insertó la imagen? La imagencita. Esta imagen, aquí no tengo imagen, en la que estábamos viendo de él. En la que estábamos viendo, sí, anteriormente. En la anterior sí. Vamos a la anterior. La 2. Esta imagen. Aquí, con este botoncito de insertar imagen, previamente, pues ya la debemos de tener seleccionada. ¿Sí? Y Sí, ok, gracias, ingeniero. Debe dar la imagen. Ya la selecciona, subir archivo, aceptar, insertar, y ya está la imagen, ¿de acuerdo? Y igual, nuevamente, pueden ustedes cambiar el tamaño, la pueden centrar, como ustedes deseen, ¿vale? Ok, vamos ahora a revisar la numérica número 4. La numérica número 4, ¿sí? Igual, su nombre de la pregunta, numérica 4, y ahora le estoy diciendo, ¿qué cantidad de bytes se transfieren en 4.5 segundos en una red que transmite a 100 kilobytes por segundo? ¿Sí? Aquí un cálculo sencillo que hice 100 kilobytes por segundo por 4.5 segundos, pues son 400 kbytes por segundo. O el equivalente de esto es 0.450 megabytes por segundo. ¿Ok? Si dividimos por cuestión de múltiplos, nada más. ¿Ok? Bien. Teniendo esta pregunta, pues el estudiante tendrá que hacer el cálculo, ¿verdad? Obviamente, pues aquí no tendría las respuestas, estas no estarían. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se aprecie bien en su pantalla. Ahí está. Obviamente esta situación, pues no le aparecería al estudiante. La voy a poner ahorita en otro colorcito para que la tomemos aquí nada más como fines de referencia. Obviamente esto no le aparecería al estudiante. Solamente la pregunta, ¿qué cantidad de bytes se transmiten, ¿verdad? Se transmiten en 4.5 segundos en una red que transmite a 100 kilobytes por segundo. Bueno, vale 5 puntos, ¿sí? Y la respuesta es 450, ¿sí? Esa es la respuesta. No hay margen de error, ¿sí? No hay margen de error. Esa es la respuesta correcta. 100% de calificación, porque solamente es la respuesta correcta. Tratamiento de unidades. Debe darse la unidad que será calificada, ¿sí? Y la unidad que puede ser calificada para este caso son kilobytes o megabytes, ¿sí? Son las unidades en las cuales él puede dar el resultado. Entonces aquí le voy a decir, el resultado lo puedes expresar en megabytes o kilobytes. ¿Ok? Para fines de que sepa correctamente qué es lo que tiene que entregar. Y no necesariamente que lo tenga que escribir. Ahorita vamos a ver. 450 es la respuesta. 0 error, no hay tolerancia, es exacto el valor. Cuando él responda bien, pues le vamos a decir muy bien, excelente, te felicito, felicidades, estuvo muy bien el cálculo, etc. Y ahora vamos a las unidades. Aquí las unidades, ¿cuáles son?
kilobytes o megabytes, ¿sí? El multiplicador de megabytes, ¿cuál es? 0.001. ¿Okay? Ahorita vamos a ver esto cómo está funcionando. ¿Okay? Acá me regreso tantito. Ahora, estas opciones que tengo aquí, de kilobytes y megabytes, se le van a presentar al estudiante como una selección de opción múltiple, ¿sí? Puede ser que el elemento de texto sea introducido para que el estudiante escriba directamente MB diagonal S o KB diagonal S. Pero para evitar ese tipo de situaciones que ponga la M minúscula, la B mayúscula, etcétera, estas unidades le voy a decir que se las presente al estudiante como una selección de opción múltiple. Guardar cambios. Vista previa. Y observa cómo se le presenta al estudiante la pregunta. ¿Qué cantidad de bytes se transmiten? Y le voy a poner, por ejemplo, aquí 25 megabytes. Y lo compruebo. Incorrecto. Si le pongo 450 megabytes, comprobar, y me dice que es parcialmente correcta, porque sí es el 450, pero la unidad no es megabytes, es kbytes. Comprobar, y ahora sí es correcta. Ahora, si yo le pongo aquí .45 kbytes, ¿qué me dice? Que es incorrecta. Si le pongo .45 megabytes, ahora, bueno, esto es error de mi navegador, no se espanten. Si le pongo .45 megabytes, ahora me dice que es correcto. ¿De acuerdo? Esto me evita que, pues me pueda aquí poner, así kbytes, ¿sí? O que le pueda poner kbytes, ¿sí? O mbytes, etcétera. Eso es lo que me apoya esta parte. Cerrar vista previa, tratamiento de unidades. Ahora, si yo quiero que lo presente como un menú desplegable, lo selecciono, guardamos los cambios, vista previa, y ahora le voy a poner 450 y aquí, ¿sí? Y dice, el resultado lo puedes expresar en megabytes o kbytes. 450 kbytes, comprobar, correcta, ¿sí? O sea, está funcionando. Ese es el comportamiento que va a tener la pregunta, dependiendo lo que vaya dando como respuesta el estudiante. ¿Bien? ¿Preguntas con respecto a esto? Ok, bueno, voy a dejarlo aquí como opción múltiple y acá le voy a decir que el resultado lo puedes expresar en MB o KB, ¿sí? Elige del menú. Ahí está. Bueno, guardo mi pregunta, guardar cambios. Bien, ya está. Ya tengo 25 preguntas en mi banco de reactivos. ¿Ok? Bueno, me voy a regresar a mi evaluación. ¿Sí? Ya no voy a agregar, el día de hoy ya no voy a agregar ninguna pregunta. Hasta mañana agregaré preguntas calculadas simples y preguntas calculadas. Bueno. Voy a editar el examen. Editar el examen. Ya el banco de preguntas ya tiene el montón de preguntas, ¿ok? Y aquí tengo en mi examen 5 preguntas que fue con las que iniciamos, si se acuerdan, de verdadero o falso y relacionar columnas, ¿sí? Ahora, estas preguntas
en el examen van a quedar aquí fijas ya, de base, ¿sí? Ya son de base. Puedo añadir preguntas de base a mi examen aquí. Añadir una nueva pregunta, que sería formular una nueva desde cero, del tipo que ustedes quieran. Puedo añadir del banco de preguntas. Obviamente selecciono el banco, aquí lo tengo, el donde están reactivos del tema 3. Aquí están. Y aquí yo puedo seleccionar la que yo quiera. Por ejemplo, esta. Y añadir al examen. Si yo aplicara el examen así como está, tal cual, al estudiante le presentaría estas 6 preguntas, así tal cual. A todos les presentaría las 6 preguntas, ¿sí? Como le dije barajar, se las va a presentar estas 6 a mis 40 estudiantes, ¿sí? De forma revuelta, primero la 1, la 2, la 3, la 8, la 6, la 4, etcétera, ¿sí? Y les va a barajar las respuestas, ¿sí? Todos van a tener este mismo examen, ¿sí? Así como está, así como está. Ok, ahora, voy a quitar esta pregunta, ¿sí? Que añadí del banco de preguntas. Esta numérica la voy a quitar. ¿Está usted seguro de querer mover esta pregunta? Sí, ya no la quiero. Sigo teniendo mis preguntas de base, que a lo mejor puedo dejar 2 o 3 preguntas de base, así como que de conceptos, ¿no? Y después los ejercicios diferentes para todos, ¿ok? Ahora, si yo le digo añadir una pregunta aleatoria, de aquí, de este banco de preguntas, ¿sí? Yo le voy, número de preguntas aleatorias, 1. Agregar pregunta aleatoria. Aquí está. Esta pregunta aleatoria, fíjense bien lo que va a ocurrir. Se va a presentar el examen, ¿sí? Se va a presentar el examen con 5 preguntas de base. A todos les van a aparecer las mismas 5 preguntas que tengo aquí al inicio, estas de aquí. Pero la 6ª pregunta para todos, o a lo mejor en algunos casos va a ser la 1, la 3, o sea, se van a revolver, pero va a haber una pregunta para todos que para todos va a ser diferente, ¿sí? Porque va a tomar del banco, ¿sí? Una pregunta para cada estudiante. Obviamente, como si tengo 40 estudiantes y solo tengo 25 aleatorias, a algunos se les va a repetir, ¿sí? Entonces, esto es un examen aleatorio. Bueno, voy a quitar esta pregunta. ¿Estás seguro que quieres remover esta pregunta? Sí. Bueno, voy a quitar todas mis preguntas, ¿sí? Todas las voy a quitar. Ahí está ya. Y ahora le voy a decir que voy a crear un examen aleatorio donde voy a tener 10 preguntas o 5, por ejemplo, 5. 3 ahorita para fines de ejemplo. Pueden ser más, ¿eh? Pueden ser 10, 15, las que ustedes decidan. Ahorita le voy a poner 3. Agregar. Y aquí está mi examen aleatorio. ¿De acuerdo? Es decir, va a ser un revoltijo de esas 25 preguntas, ¿sí? Y a todos los estudiantes les va a presentar exámenes diferentes, ¿sí? En algunos casos, a algunos exámenes se les repetirán las preguntas porque a lo mejor no tengo suficientes preguntas para que a todos les aparezcan realmente diferentes, ¿sí? Pero sí se les van a ir revolviendo las preguntas y por la cuestión de ser aleatorio, todos tendrán exámenes diferentes. Maestro Luis. Sí, profesor. Si yo hago todos los exámenes aleatorios. No le escucho muy bien. Sí. Exámenes aleatorios, todas las preguntas, ¿cómo puedo asegurar que todos los conceptos voy a evaluar? Es decir, puedo
subdividir el banco de preguntas por tema, digamos? Sí, puede hacer usted, por ejemplo, del tema 3, puede hacer, se me ocurre, 3 bancos de preguntas adicionales donde la categoría padre sea el tema 3. Ok, muy bien. Es decir, voy a tener 10 preguntas de conceptos, 10 ejercicios de este tipo y 20 de este tipo. Y entonces aquí, cuando yo le digo añadir una pregunta aleatoria, acá selecciono el banco. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Selecciono el banco y le digo, de este banco tomas 3, de este toma 4 y de este toma otras 3 y ya son mis 10 preguntas. Y cada banco tiene sus preguntas relativas o en específico de esa partecita del tema. ¿Sí? Muy bien. Sí, y entonces todavía le damos le damos uniformidad al examen en cuanto a que a todos tengan 3 preguntas de conceptos, 4 ejercicios de movimiento, no sé, caída libre y 4 de movimiento X, ¿no? Tiro parabólico, etcétera, ¿ok? O 4 de algún otro concepto que manejen de química, por ejemplo, de sistemas, de conceptos básicos de programación, y después el planteamiento de 3 fragmentos de programa donde diga si es correcto o es incorrecto, etcétera. ¿Sí? Y otros 3 de cálculo, por ejemplo. ¿Ok? Maestro. Sí. Mire, una pregunta. Aquí con respecto a lo que usted está presentando aquí en la pantalla, tenemos 3 preguntas aleatorias. Y nuestro examen corresponde a una calificación máxima del 100%. Ya le dimos un cierto puntaje a cada pregunta. Y si esto no corresponde con respecto a nuestro 100%, ¿o cómo sería en sí el promedio que nos estaría dando con diferentes puntajes? No, aquí yo lo puedo establecer. Le voy a decir ahora que esta pregunta vale 30, que esta pregunta vale 30 y que esta pregunta vale 40. ¿Sí? Tienes que darle enter, Eric, porque no te registró. Tienes razón. Perdón. Así es. 30 y 40. Ahí está. Y ya tengo el 100. Gracias. ¿Sí? Sí, ahora, gracias. Esto, como dijo el maestro Juan Manuel, digo, bueno, tengo 3 de conceptos básicos. Aquí digo, estas de conceptos básicos, pues son 5, 5, 15. Y luego las otras que son más complejas, le cambio la cantidad. Esto nada más para fines ejemplificativos. Ya tengo mi examen aleatorio, ¿sí? O sea, ya construí mi banco de preguntas. Muy buena la aportación del maestro Luis y a lo mejor que la podemos considerar para que los exámenes vayan uniformes, vayan parejos para todos, ¿verdad? De hacer unas subcategorías dependiendo de lo que vayamos a evaluar. Y ahora sí me voy al examen y me voy a una vista previa. Iniciar intento, ¿sí? Y aquí está, una cantidad escalar tiene, bueno, verdadero, siguiente, ¿sí? Y ya vieron cómo me va presentando de lo que fui construyendo del banco de preguntas, ¿sí? Ahí está ya, página siguiente, ¿sí? El proceso es verdadero, ¿ok? Terminar intento, ¿sí? Enviar todo y terminar intento, enviar todo y terminar intento. Nueva vista previa, iniciar intento, y ahora observa, ya me mandó otras preguntas, ¿sí? Nueva vista previa, iniciar intento, y ya me mandó otra pregunta, ¿ok? Y así, para sus 25, 30, 40 estudiantes, se les irán presentando preguntas diferentes. A esto le agregamos la seguridad de que ya no pueda regresarse ni adelantarse en las preguntas. Y bueno, pues tendremos ya un examen más completo, más organizado, mejor diseñado, ¿verdad? Para nuestros estudiantes. ¿Okay? ¿Preguntas con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Eric, yo tengo una duda. Sí. A ver si me la puedes aclarar. Cuando yo estoy editando en mi examen, dentro de mi examen, y anexo una pregunta de mi banco de preguntas,
y una vez que ya está en mi examen, yo la quiero editar, esa pregunta, me cambia no solo esa pregunta, sino también me cambia la que está en el banco de preguntas, Eric. Déjame ver. Debe de modificarse porque igual y si esa misma pregunta se presenta a otro estudiante, pues tendrá que ser la misma, ¿sí? Configurar la pregunta. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver aquí. Bueno, finalmente no me está dejando aquí configurar la pregunta, ¿ya te diste cuenta? Sí. O sea, pero desde tu examen, ¿estás en el examen? Sí. Estoy aquí en el examen. Ahí, añade una pregunta, por ejemplo, del banco de preguntas, cualquiera. Esas preguntas pues ya están hechas, ya están editadas. Yo quiero añadir una, cualquiera. Por ejemplo, esta del área de... Esta, mira, por ejemplo. Si Entonces yo la añado. fíjate, si yo selecciono esta pregunta, área del triángulo, ¿sí? Esta ya no se va a repetir aquí, ¿eh? Correcto, correcto. Toma las Sí. otras 24. Entonces, Correcto. Ahora, por ejemplo, esa pregunta ahí, yo la quiero editar en mi examen. Sí, aquí está. ¿Vale? Aquí la editas, Ajá. y como deja de ser una pregunta del conjunto posible de aleatorios, ¿sí? Se modifica para el examen, no para el banco. Fíjate, es que yo tengo esa duda porque en una ocasión lo hice así, la traje del banco de datos, la edité en el examen y luego cuando fui al banco de datos me di cuenta que también me la había cambiado ahí y perdí la pregunta anterior. Ups. No, Tengo pues, esa duda y no sé cómo hacerle para que cuando editen el examen no se editen la pregunta en el banco de datos. Pensé que como alternativa pudiera ser que desde el banco de datos duplicara la pregunta. es una opción. No sé si esa pudiera ser que la duplicara y entonces ahí mismo en el banco de datos le cambiara, por ejemplo, el nombre a una de ellas y después la arrastrara o la añadiera al examen. Pero tengo la duda si aún así me seguiría modificando el banco de preguntas. No, si la duplicas ya no. Ahora, si es una pregunta que tú en exclusivo vas a tener para ese examen, pues mejor la añades directamente como nueva pregunta. Desde el examen, no del banco, Claro. ¿verdad? Y para ya no modificarlas, porque si no, entonces sí empiezo a hacer aquí como que un tipo de desorden. Por eso decía, si tenemos aquí preguntas de base, las añado directamente que son propias del examen. Y ya del banco genero las que se vayan a hacer aleatorias. Correcto, Eric. Muchas gracias. De cualquier manera, ojalá pudieras experimentar a ver si sabes alguna respuesta a esto, ¿no? Claro. Gracias, Eric. Muy amable, Inge. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Eric, yo tengo una pregunta. Mira, desde el semestre pasado empecé a hacer los exámenes, pero cometí algunos errores en el nombre de la categoría padre, de la categoría madre, y entonces se me revolvieron algunas unidades y otras y de materias en el banco. La pregunta es la siguiente. Cuando tengo ese error, ¿es posible que pueda yo cambiar la categoría padre y madre para reordenar por unidad el banco? O sea, en lugar de tener un solo banco riquísimo, tener los 4 bancos que corresponden cambiando. Bueno, vamos a hacer. ¿Categoría madre y padre? Ok, ahorita checamos lo de las categorías. ¿Sí? Okay. Bien, ¿alguna otra pregunta de cómo crear el examen aleatorio? No. Ok. Entonces me regreso acá. Voy al banco de preguntas. Aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a pensar que yo estas 25 preguntas, ¿sí? Las revolví. Son de un tema, pero las revolví. Algunas son de conceptos básicos y otras tienen los ejercicios así como que para que las vayamos clasificando, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es primero ubicarme en la categoría padre, ¿sí? Y empezar a crear, o a lo mejor digo, bueno, revolví todo ahorita de los reactivos del tema 5, ¿ok? Esta va a ser la categoría padre. Voy a ponerle concepto, reactivos de conceptos del tema 3, ¿sí? Y aquí le voy a poner, aquí están las preguntas de conceptos del tema 3. Le cambio el tamaño para que la vea yo diferente y la distinga cuando me la encuentre por ahí en la plataforma. ¿Ok? Ahí está ya. Aquí están las preguntas de conceptos del tema 3
y añado la categoría. ¿Ok? ¿Sí? Y me regreso a preguntas. Ahora bien, aquí observemos. Ya tengo reactivos del tema 3. Y aquí abajito, mira, está identado, ¿sí? Le pertenece reactivos de conceptos del tema 3. Los voy a tomar de aquí, de estas 25, para empezar a darle orden, ¿sí? Y voy a decir, bueno, estas de conceptos son estas numéricas, ¿sí? Estas las voy a mover a reactivos de conceptos del tema 3 y las muevo. Y ya voy ordenando. ¿De acuerdo? Ok. Es lo que se haría. Gracias, señor. Ok. Bueno, aquí las voy a regresar para que me queden todas en mi categoría original. ¿Sí? Mover. Y como ven, ya tenía 24 porque se habían 21 porque se movieron 4. Y después puedo eliminar, ya que haya yo reordenado todo, los que estén vacíos, los que ya no ocupe, los puedo eliminar. Ok. Banco de la contiene. Ahí no, creo que esta no es, ¿verdad? Creo que quiero eliminar la que tiene preguntas. ¿Sí? Es esta, la que tengo que eliminar. Aquí están las preguntas del concepto. Sí, ya estaba yo perdiendo mis preguntas. Nosotros. Sí. Y bueno, pues después el examen hubiera quedado sin preguntas. Bueno. Ok, gracias, Eric. No, de nada, maestro, ya quedó listo. Bien, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Si no hay más preguntas, ¿verdad? Pues se llevan de tarea formular 2 preguntas de cada uno de los tipos que vimos hoy, arrastrar y soltar sobre imagen y numérica. Recuerden, ya las preguntas, el planteamiento es creatividad de nosotros, es innovación de nosotros para presentarle al estudiante que realice exámenes en línea, ¿sí? Pues evaluaciones o cuestionarios bien diseñados, bien formulados, que sean, que les permitan a ellos realmente comprobar y que sea un reto para ellos el examen, ¿de acuerdo? No sé si haya alguna otra pregunta. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos estamos viendo el día y escuchando el día de mañana con la que es preguntas de tipo calculada simple y calculada. Yo espero que avancemos rápido y terminemos un poquito antes, ¿ok? Les deseo un excelente día, cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, buen día. Saludos a todos, que les vaya bien. Gracias, hasta luego. Eric, tengo una pregunta. ¿De cuántas preguntas va a constar el examen, pues, del curso? Pues de acuerdo a la guía de evaluación que viene allí ya en el apartado del examen, son 2, básicamente serían 2 de verdadero o falso, 2 de relacionar columnas, 2 de arrastrar y soltar texto, 2 de arrastrar y soltar imagen, 2 de calculada simple, 2 de calculada y 2 numéricas. Serían como 14 preguntas que las debería de tener en su banco de preguntas y después pues a lo mejor arrastrarlas a su examen o ponerlo aleatorio con esas preguntas, como usted decida, pero la cosa es que esté en sus preguntas. Ok, Y esto, gracias. bueno, pues, o sea, también si ponen una no pasa nada, o si ponen 4, pues mucho mejor. La idea es que tengamos realmente el dominio, ¿sí? De añadir los tipos de pregunta al examen y encontrar, ¿sí? La aplicación de ese tipo de pregunta a una evaluación dependiendo de la asignatura, ¿sí? Dependiendo de la asignatura. Y ya hemos visto diversos ejemplos donde en todos los casos
hay aplicación, o sea, no es que yo soy teórico y pues ¿dónde pongo la pregunta calculada? Habrá que buscarle, ¿verdad? Sí, habrá que encontrarle la cuadratura para poderlo hacer. ¿Mm? A lo mejor sí es teórico, pero a lo mejor puedo hacer referencia a una parte estadística, a una parte de cálculo, y ahí es donde entra. Ok, muchas gracias. Profesor, una pregunta, un comentario también, o solicitud. ¿Será posible que como estudiantes del curso podamos ver los exámenes de ejemplo o los productos de nuestros compañeros? Es decir, me doy cuenta de los ejemplos que has planteado, como es que a veces uno subutiliza las opciones. Entonces, viendo ejemplos de otros compañeros, pues a lo mejor uno toma ideas y puede usar en mayor extensión la posibilidad de cada uno de los tipos de pregunta. No sé si esto es posible, porque como entregamos como tarea, creo que no podemos ver la tarea de los demás, ¿verdad? Así es. Lo que puedo hacer es, en el examen, en el curso, en donde tenemos los materiales de estudio, ¿qué tal si ahí creo un examen como material de estudio para que puedan ustedes visualizar, por ejemplo, el banco de preguntas o cosa por el estilo? Eso podría ser, ¿verdad? Sí, tienes razón. ¿No podría que mejor cada quien invitáramos a todos a nuestras cuentas y pudieran acceder? También como invitados. podrían irse matriculando en sus cursos, ¿verdad? Para que tuvieran acceso a. El detalle es que, por ejemplo, Sí, si lo vamos a ocupar va a ser un poco complicado porque después hay que iniciar. No. Exactamente. No, y aparte, yo como docente, a lo mejor ya me matricularon en 5 cursos y me aparecen 5 cursos, me aparece de química, a lo mejor me aparece, por ejemplo, hasta uno de doctorado, y pues no. Mejor vamos a ver si podemos compartir el banco de preguntas que tengo ahí para que pues les sirva como ejemplo. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Cómo le hago para que las preguntas que cree en mi examen las mande al banco de preguntas? Acá vimos, déjame ver, aquí las tenemos. No veo. Ay, perdón. Tal vez si compartiera yo pantalla podría darse el caso. Por favor. Mira, nos vamos a ir al banco de preguntas. Bueno, creo que no la seleccioné correctamente. Más banco de preguntas o preguntas, es lo mismo, ¿sí? Aquí tú seleccionas, aquí vas a seleccionar tu examen. Aquí te debe de aparecer tu examen con tus reactivos. Vamos a pensar que estás aquí. Sí. Y aquí te van a aparecer muchas preguntas o las de tu examen, ¿sí? Y ya que te aparezcan aquí las 5, 7, 8, 10 preguntas de tu examen, todas las seleccionas. Y después, aquí abajito, buscas el banco a donde lo quieras llevar. Yo te sugeriría que en tus bancos de reactivos así le pongas banco de reactivos del tema 3, fundamentos de programación o programación orientada a objetos, tema 3, tal, o sea, para que no nos perdamos aquí, porque si le pongo banco de reactivos del tema 3, así como yo lo he dejado, ¿sí? Pues me puedo... Tenemos varios temas 3, ¿no? De otras materias. Te pueden aparecer varias cosas, ¿no? Entonces, pero finalmente, como la categoría padre es fundamentos de base de datos, sistemas operativos, eso, tal vez no haya mucha confusión. Pero si lo necesitas hacer explícito, pues ya tú lo vas revisando. Banco de reactivos del tema 3, entonces ya lo seleccionas, ¿sí? A donde tú quieras llevar. Sí, gracias. Le dices mover y ya se pasan todas las preguntas del examen. Pero como vimos, no se quitan del examen. Se hace una copia de esas preguntas al banco de preguntas y el examen queda con sus preguntas originales, aunque aquí después me aparezca que está sin preguntas.
¿Ok? Ok, gracias. Tendría que borrarlas del examen para Tendrías, como yo hace un que momento, la genera aleatorias todas, ¿no? aleatorias. Y es muy buena aportación la del maestro Luis Manuel de hacer subbancos de preguntas para ir clasificando, ¿no? Porque igual imagina que tengamos un examen, un banco de preguntas donde tengo 3 o 4 preguntas de arrastrar y eso para los conceptos, pero tengo también 20 problemas, ¿no? Así medios feos, como esos de donde hay que calcular entropía y entalpía y cosas de esas, ¿no? Entonces, imagina que le pongas 5 preguntas aleatorias y por mala suerte a un chavo le tocan las de puros problemas, ¿no? Y a otro le tocan 2 problemas y 3 de conceptos. Entonces, sí sería bueno ir haciendo las subcategorías y diciendo de conceptos, tomas 4, de aquí tomas 2, de acá otras 3 y así sucesivamente. Ok, muchas gracias. No, de nada, mis. Cerrar. Bueno, ¿alguien más? Si no, bueno, pues nos estaríamos escuchando y viendo. Maestro, una pregunta, una última pregunta, maestro. Sí, maestra. A ver, a mí me pasa lo mismo que a Angélica, que la maestra Angélica. Voy ya a llevar una